todo fue destruido. Vamos a discutir un poquito qué pasó hoy en la autopista Buenos Aires-La Plata. Ya está el ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, ¿no? De Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari. Vamos a hablar también del paro docente a nivel nacional y un ratito vamos a discutir un poco si Macri tiene un plan para salir de la recesión y de una tasa de desocupación muy elevada, ¿no? Porque hoy también el INDEC dio a conocer, es una especie de sincericidio el INDEC, porque los datos que muestra son todos en rojo, que la economía cayó en junio, fue el peor mes de caída de la economía en la era Macri. 4,3%, un derrumbe muy fuerte de toda la actividad económica. Pero mira lo que pasó hoy, piquete de nuevo y violencia en la autopista. Nosotros planteamos lo mismo que venimos planteando desde ayer. Ya ellos estaban en pleno conocimiento que a las 3 de la tarde no vamos. Y movilizaron su fuerza, no entendemos por qué razón. Nos están pidiendo que nos alojemos, pero nos dieron un tiempo para que nosotros nos organicemos y nos corramos. Acordamos ahora con la fuerza de gendarmería que va a ser hasta las 3 de la tarde. Se haga cargo del gobierno, si llega a pasar algo acá, que se haga cargo del gobierno. Bueno, muy extraño lo que pasó hoy en la autopista Buenos Aires-La Plata. Ya está Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con nosotros. Me dice que me aclara, bueno, ojo que acá interviene la Gendarmería, las fuerzas federales. Pero, ¿qué pasó hoy en la autopista? No se entendía bien, si era una protesta por desempleo, después de anunciarse los números del INDEC, manejada por ciertos sectores de izquierda, de manera violenta, como ingresaron a la autopista. Ahí me parece que el dato, más allá de las motivaciones que venden las organizaciones que cortaron, es que todo lo que había prometido el gobierno en cuanto al control de la calle no funcionó. ¿Vos te acordás del protocolo antipiquetes? Digamos que Patricia Bullrich había anunciado que iban a implementar un protocolo antipiquetes, mandar un mediador, hablar. No funcionó y la verdad que fue una batalla campal. Muy desorganizado todo. Obviamente mucha violencia del lado también de las organizaciones de izquierda, pero muy mal organizado por el gobierno, porque nunca tendría que haber pasado ese corte. Vos acordate que todo el esquema de protocolos antipiquetes, de control de la calle, está suspendido porque el gobierno no quiere avanzar en la calle, preocupado por todos los indicadores que vos venías contando, la desocupación, la inflación, el tarifazo. Bueno, en este caso en particular me parece que hay una preocupación grande del gobierno nacional, también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, por la idea de que hay algunos sectores que más que peticionar, porque hoy estuvo también peticionando Barrios de Pie, que es una organización social reconocida, sí, que corta la ciudad de Buenos Aires, va al Ministerio de Desarrollo Social, negocia planes sociales, pero está bien, todos consideran que está encausado, en todo caso, el reclamo legítimo. Pero hay algunos sectores que, como en este caso, irrumpen, ¿no? De hecho, hubo un accidente que por poco hubiese sido una tragedia, con un auto y un micro ahí en la autopista Buenos Aires-La Plata, porque irrumpieron sobre la autopista cuando todavía había tránsito ahí fluyendo. Bueno, Gustavo Ferrari, a ver, ¿qué está pasando? Hay una especie de clima, y sobre todo se está viendo con las amenazas a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hay unos sectores que quieren desestabilizar. Creo que incluso el juez federal de Mar del Plata, que investiga las pedradas a Macri, deslizó esta idea, ¿no? de que no son casos aislados, sino que hay, de alguna manera, una multiplicidad de hechos que apuntan a generar o caos en algunos casos o amenazas o amedrentamiento en otros. Yo deslindaría a la política, sí, y a la acción política de las amenazas de bombas o amenazas de muerte. Es decir, me parece que lo que ocurrió con la llamada amenazando con una bomba o el episodio del cartucho, que es lo más significativo, es decir, elegir un momento en el que la custodia se retira temporariamente del ex domicilio de María Eugenia para tirar un cartucho muy elocuente, porque estamos hablando de un calibre 16 que es un calibre de caza rojo, grande, de una escopeta. Evidentemente responde quizá a lo que nosotros entendemos, o yo entiendo que es la decisión política más firme y más importante que se ha dado en los últimos años, que es la de María Eugenia Vidal, de luchar concretamente contra las mafias y contra la corrupción. Entonces digo, son reacciones de otro tipo, no me parece que la política pueda estar involucrada. Obviamente,
que sabemos que ha habido algún movimiento, algunas acciones de posibles movilizaciones en algunos sectores del Gran Buenos Aires, a veces alguna declaración, a veces una presentación judicial. Eso puede hacer la política. Pensar que la política está vinculada a una amenaza de bomba o a una amenaza de muerte, me parece que sería ya una situación extrema para la República Argentina. ¿Tienen identificados entonces, hay sectores o de la policía bonaerense o del servicio penitenciario? Porque de hecho una de las amenazas provino de un recluso. Identificar la fuerza de seguridad, habida cuenta de la cantidad de ámbitos en los cuales María Eugenia intervino y desbarató focos de corrupción, quizás sería un reduccionismo. ¿Por qué? Porque puede venir del juego clandestino, que con la cantidad de intervenciones que ha hecho, la anulación de casinos ilícitos que se dan en el interior de la provincia de Buenos Aires, que supone ingentes cantidades de dinero que han sido bloqueadas. Puede venir del área de salud, en el cual también ha intervenido. Puede venir del servicio penitenciario, que lanzamos una reforma de 10 años que va a cambiar toda la estructura y limitar absolutamente el clima de corruptelas y corrupciones dentro del servicio penitenciario, que fue abandonado durante décadas. Puede venir de la fuerza de seguridad, es decir, son tan amplios los sectores donde María Eugenia ha intervenido con total decisión, que puede venir de cualquier lugar. O puede venir de alguien a quien todavía no se comenzó a intervenir. Es decir, porque puede estar previniendo y decir, bueno, ha intervenido en todos estos sectores, probablemente venga para adelante, ¿no? Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué identidad le dan ustedes a las amenazas? Pues la verdad que la bonaerense o cualquiera que quiera amenazar a la gobernadora debe tener mecanismos un poco más ásperos, ¿no? Para hacerla asustar que poner un cartucho de bala o revisarle los papeles. Son mensajes. En derecho hablamos de las conclusiones claras, precisas y concordantes. Es decir, que son indicios que van todos en el mismo sentido. Y nos parece que la llamada telefónica con la amenaza de bomba, que se da en un pabellón de autodisciplina, es un pabellón de 50 personas. De buena conducta, ¿no? Que tienen, ¿perdón? De buena conducta un pabellón. De buena conducta, un pabellón que tiene acceso a un teléfono público, desde el cual se dio esa amenaza, en el cual la fiscal va a interrogar y va a ver si esa persona es alguien que obró motu propio o fue condicionado. Sabemos que un preso es una persona de gran debilidad, porque tiene una situación en la cual puede ser condicionado de cualquier manera. Y por supuesto el cartucho, que es un indicio bien evidente, es una representación muy clara de una amenaza. Lo que pasa es que lo que estos sectores no saben es que cuando se la conoce a María Eugenia, la reacción que provoca por este tipo de situaciones es todo lo contrario. Es decir, hoy tuvimos reunión de gabinete, en el final de la reunión, María Eugenia era quien de alguna manera, por si alguna de las personas estaba nerviosa en el gabinete, decía, tranquilícense, todo sigue para adelante, vamos a continuar, sigo con mi plan de trabajo. Hoy fue y viajó al interior y continuó con su agenda perfectamente. Ustedes descargan todo tipo de motivaciones de sectores políticos, digamos, no, a ver, no consideran... Yo prefiero descartarlo, es decir, prefiero pensar, pensar que la política no puede estar involucrada en una amenaza de muerte. No, a eso es lo que me refiero. Es decir, un cartucho es una amenaza de te va a pasar algo si seguís con esto, o sea, porque si no, no se identifica de otra manera. No anda la gente por la vida tirando cartuchos en los garages. Es decir, y sobre todo en un momento en el que hubo minutos que se fue la custodia y vuelve, y en ese momento estaba el cartucho. Alguien estaba haciendo algún nivel de inteligencia, podemos decir, o de cuidado para ver cuál era el momento para hacerlo. La decisión de Macri de apartar a Gómez Centurión, ¿no? Funcionario denunciado por corrupción, lo apartan. ¿Les hizo repensar lo de Bresci, el titular del bonaerense, que Carrió está denunciando todo el tiempo, que les dijo, lo tienen que apartar? ¿O no? La gobernadora hizo todos los avances y las investigaciones sobre este tema. Tomó con toda seriedad lo que planteó Carrió, recibió un escrito incluso donde estaban mencionados una cantidad de hechos. Envió a Asuntos Internos un requerimiento para que dictamine acerca de esos hechos y al Ministerio de Justicia las causas en las cuales supuestamente está involucrado. Los jueces y los fiscales que fueron consultados por el Ministerio de Seguridad acerca de si había alguna mención en los expedientes o alguna imputación a Bresci contestaron que no había ninguna. Bueno, la gobernadora mantiene en el cargo si efectivamente, luego de hecho todos los análisis, le surge que no hay ninguna imputación. Esto no se necesita ni siquiera ratificar en ese sentido. Ahora, también lo ha dicho, y no solamente para Bresci, sino para todos los funcionarios de la provincia, que en el caso de que efectivamente exista
una acusación que ella compruebe que es legítima y que es verosímil, indudablemente esa persona va a ser retirada del cargo. Ferrari, le hago una pregunta, porque un poco lo que le pasa a Macri a nivel nacional, que el gran desafío era encauzar la economía, y por ahora, por lo menos en términos de resultados, digamos, dan todos los números en rojo, no hay uno solo que no da en rojo. Para Vidal el gran desafío era la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de hecho, si bien todos resaltan que lo que está haciendo con la policía bonaerense es tratar de no pactar con algunas mafias que han pactado históricamente con el poder político, bueno, ¿cómo vienen con los resultados, digamos? Porque la verdad que hay casos también de inseguridad todos los días, ¿no? Sí, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Digo, es un poquito como los números de la economía a nivel nacional, digamos. Uno percibe que... A ver, primero, hay un sinceramiento de la situación. Es decir, no se oculta lo que ocurre, no se niega que es un problema grave. Y lo que estamos haciendo es, primero, el ministro Ritondo ordenando de la mejor manera posible la prevención. Esto es algo que me consta el denodado trabajo que está realizando. Y nosotros también en el Ministerio de Justicia estamos incorporando al esquema de seguridad y al plan integral de seguridad al sistema penitenciario. El sistema penitenciario, con 37.000 personas, con una sobrepoblación de 9.000 personas, es un elemento que coadyuva en tanto y en cuanto se lo controle y en tanto y en cuanto se logre reinsertar a las personas que cada año salen y que no tengan como única posibilidad seguir delinquiendo. Es un sistema que hoy por hoy, en la situación que está, retroalimenta el delito. Es muy importante, no solamente restituir Ahora, la ¿ven algún inteligencia resultado penitenciaria desde el punto de vista de lo que ha pasado con la seguridad, con la justicia en la provincia de Buenos Aires? ¿O es simplemente el sinceramiento? Bueno. Tengo entendido que también se habían truchado estadísticas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una cosa es reconocer la realidad y otra es decir, bueno... No, reconocer la realidad y la prevención. Lo que pasa es que muchas veces lo que surge es el hecho que no se pudo evitar. Todos los que se evitaron no salen. Es decir, entonces llevar un relevamiento de aquellos hechos que fueron prevenidos... Es medio kirchnerista ese argumento, ¿no? Que publican las malas noticias siempre. No, no es kirchnerista, es la realidad. La realidad es que es lógico que salga aquel que no se pudo evitar. Pero bajó el delito. Es una realidad. En estos 6 meses. El delito se va a hacer una evaluación seguramente dentro del año, porque lamentablemente no es posible determinar cifras de delitos por los sistemas de recaudación de datos. Claro. La recopilación de datos en la provincia de Buenos Aires es una recopilación que se hace a partir de la procuración y tiene siempre atraso. Por eso no podemos tener un mapa del delito. Hay una tarea del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia de poder tener datos y mapa del delito. ¿Sabe cómo se construye un mapa del delito? Con los datos duros, pero también con las encuestas de victimización. Es decir, aquellos que se le preguntan si efectivamente ellos o su familia fueron objeto de un delito, cruzando esos dos datos, porque hay una cifra negra del delito, que son los que no se denuncian. Esa es la manera de construir un mapa del delito. Bueno, se está trabajando para hacerlo. Luego la última respecto a lo que pasó hoy ahí en la autopista de Buenos Aires-La Plata. Si bien intervino Gendarmería, es por esto, pues en la autopista, digamos, en la intervención. Claro, bueno, es una intervención del Ministerio de Seguridad del Ministerio de la Seguridad Nación. A nivel nacional. De la Nación, sí, claro, fue una edición Pero hay una impresión de que en la calle puede pasar cualquier cosa, digamos, de que cualquiera puede cortar lo que sea, puede generar, digamos, todo tipo de desmanes en algún lugar, cortes en otros, piquetes en otro, que no hay bueno, Maxi, un control de la situación de la calle y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, Maxi, desde hace muchos años hay grupos que pueden cortar en cualquier momento. Es decir, esto ha ocurrido, es decir, no es una cuestión, una novedad o que surja en este gobierno. ¿Cuántos gobiernos tuvieron situaciones en las cuales se irrumpía en la calle y se cortaba en un determinado sector? Aquí también ha habido grupos radicalizados, grupos de izquierda, que de alguna forma se plantaron e hicieron algo que es absolutamente ilícito e ilegal, que es cortar absolutamente una ruta. Yo no conozco exactamente cuáles fueron las prevenciones y las motivaciones que tomó o que llevó adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo que pasa es que Patricia Bullrich había prometido que esto nunca más iba a pasar y que en 10 minutos se iba a desactivar, y todo indicaría que no sucedió. Bueno, en verdad hubo una reflexión sobre ese tema. Volvieron para atrás. Hubo una reflexión. Entonces también es verdad que hay que considerar la posibilidad de que un protocolo que se pudo haber considerado sea reflexionado
y sea reconsiderado y dicho, bueno, probablemente no se pueda aplicar con esta rigidez y aplicaremos otras metodologías. Hay que reconocer también la posibilidad de reevaluar cualquier tipo de decisión. Es decir, hoy hay un gran miedo político sobre, porque también siempre que interviene la fuerza de seguridad termina siendo un desastre. Claro. Entonces hay un gran miedo, pero es un miedo similar al que tenía el kirchnerismo, digamos, de cómo se interviene ante el conflicto social. Digamos, o en algunos casos multitudinario, en otros casos reducido. Cualquier ser humano que esté en las fuerzas de seguridad, si uno es funcionario y es responsable y tiene enfrente a seres humanos, bueno, la manera del uso de la fuerza genera una responsabilidad. No es algo que uno pueda decir, sí, vayan, repriman, córranlos, y el que se oponga, péguenle un palo. Es una cosa que realmente la responsabilidad del funcionario es tratar de prevenir que las vidas humanas sean respetadas, sea como fuere que estén manifestando. Es una cuestión elemental y lógica. Cualquiera de nosotros que está en ese lugar, desde fuera muchas veces, es más fácil de decir, y cuando asumís esa responsabilidad lo hacés. Nos pasa a nosotros en los penales. Muchas veces uno dice, bueno, a ver, esto lógicamente debería darse esta acción, esta represión, bueno, hay que hacerlo con toda responsabilidad. Pero acá lo que pareciera es que no están haciendo nada, porque como decía Maxi, hay protocolos. Crear un cordón con gendarmería y corriendo a los manifestantes, pero acá no hicieron nada. Bueno, pareciera que hay una orden de no tocar a nadie. Bueno, evidentemente también aquí ha habido una reacción del otro sector. Sí, no es claro. Que vas corriendo pacíficamente. O sea, si miramos. Hay un temor grande en el gobierno a todos los niveles respecto a que la situación económica y social está muy brava y que es mejor que de alguna manera. Maxi, preferiría reemplazar la palabra temor por responsabilidad. Sí. En serio. Cuando de que pueda ocurrir algún tipo de. Cuando sos funcionario público, tragedia o de hecho peor al que puede ser un corte o una. Bueno, es que esto es elemental en todo el derecho del mundo. Siempre los efectos no pueden, si se derivan males mayores de una acción, uno tiene que evitar esa acción. Es una responsabilidad. Ferrari, gracias por haber estado esta noche.